¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 12 jugadas y de las 12 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 33% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio, rompimos la racha. Espero mejorar para este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, por favor déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 22 de agosto. Empecemos con la Copa do Brasil Sub-20, el encuentro del Corinthians versus el Chapecoense, ¿no? El Timao versus el Chapeco. Veamos si bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate. Es decir, Corinthians viene jugando irregular. Y Chapecoense de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Así que Chapecoense no juega bien. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Corinthians, segunda victoria para Corinthians, tercera victoria para Corinthians, cuarta victoria y quinta victoria para Corinthians. Es decir que Corinthians es el favorito. Vamos con la Corinthians como local, y Corinthians como local tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que Corinthians juega bien como local. Y Chapecoense como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo 1 victoria. Es decir que Chapecoense no juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 86% a que gana Corinthians y un 14% a que gana Chapecoense. El pronóstico para este encuentro es: gana Corinthians, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Champions League. Esta es la zona pre-Champions League, los últimos en clasificar. Veamos el encuentro del Antwerp versus el AEK. Veamos si bajas. El Antwerp tiene 2 bajas y el AEK es una baja. Estadísticas, y en las estadísticas, Antwerp de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate. Es decir que Antwerp viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y el AEK de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate. Es decir que el AEK viene mejor, aún no conoce la derrota. Y 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para AEK y segunda victoria para AEK. Es decir que el AEK es el favorito. Veamos cómo le va a Antwerp como local, y Antwerp como local tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que AEK juega bien como local. Antwerp juega bien como local, y el AEK como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que AEK juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana el Antwerp y un 52% a que gana el AEK. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Radkov versus el Copenhague. O sea, bajas. El Radkov tiene 3 bajas, 4 bajas, y el Copenhague tiene 5 bajas, casi la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Las estadísticas. Y en las estadísticas, Radkov de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate. Es decir que Radkov juega bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y como mínimo hace un gol. El Copenhague de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate. Así que Copenhague viene bien, aún no conoce la derrota, y 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos con la Radkov como local, y Radkov como local tiene 4 victorias, 1 empate. Así que juega bien como local y como mínimo hace 2 goles. Y Copenhague como visitante tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, juega muy bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana Radkov y un 33% a que gana el Copenhague. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Siguiente encuentro y nos vamos a encontrar el Rangers versus el PSV.
Veamos si hay bajas. El Rangers tiene 2 bajas y PSV ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Rangers de los últimos 5 encuentros, Rangers tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Rangers viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y PSV de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Rangers, un empate, una victoria para el PSV, segundo empate y segunda victoria para Rangers, es decir que Rangers es el favorito. Luego pone a Rangers como local, y Rangers como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y PSV como visitante tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, juega muy bien como visitante el PSV. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gana Rangers y un 45% a que gana el PSV. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo, empatan, primer tiempo terminan empatados. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la EFL Tropic o la EFL Cup. En la aplicación está como trofeo EFL. El encuentro entre el Swindon versus el Arsenal Sub-21. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Swindon de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, se podría decir que viene jugando bien y como mínimo hace un gol. Y Arsenal Sub-21 de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Arsenal no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un promedio. Enfrentamientos entre ellos: el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó el Swindon. Veamos cómo le va al Swindon como local, y Swindon como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que juega bien como local. Y el Arsenal como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Arsenal no juega bien como visitante. Y en su grupo, en la tabla de posiciones, todos tienen 0 puntos, ya que es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gane el Swindon y un 47% a que gane el Arsenal. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos al siguiente torneo. Nos vamos a la Liga MX, en la Liga Mexicana, el encuentro del Guadalajara versus el Tijuana. Veamos si hay bajas. Guadalajara tiene bajas y Tijuana ninguna baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Guadalajara de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Guadalajara juega irregular. Y Tijuana de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Tijuana no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Guadalajara, segunda victoria para Guadalajara, tercera victoria para Guadalajara, un empate y cuarta victoria para Guadalajara, es decir que Guadalajara es el favorito. Vemos cuál es Guadalajara como local, y Guadalajara como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Guadalajara juega bien como local. Y Tijuana como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Tijuana no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Guadalajara está en la posición 1 con 10 puntos y Tijuana en la posición 12 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana Guadalajara y un 18% a que gana Tijuana. El pronóstico para este encuentro es: gana Guadalajara, gana el local. A la siguiente liga y nos vamos a la Copa Libertadores, el torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica. El encuentro entre Bolívar versus el Internacional. Estamos en la fase de cuartos de final. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Bolívar de los últimos 5 encuentros, Bolívar tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Bolívar viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace gol. Y el Internacional de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que Internacional no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Como le va a Bolívar
como local, y Bolívar como local tiene 5 victorias de 5, es decir que Bolívar juega muy bien como local y como mínimo hace 3 goles. Y el Internacional como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Internacional no juega bien como visitante, 3 derrotas y 5 partidos, no es su promedio. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana Bolívar y un 19% a que gana Internacional. El pronóstico para este encuentro es gana Bolívar, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de clubes de Sudamérica, que es la Copa Sudamericana, el encuentro de Corinthians versus Estudiantes. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Corinthians, de los últimos 5 encuentros, Corinthians tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir, Corinthians no viene o juega irregular. Y Estudiantes, de los últimos 5 encuentros, tiene 4 victorias, una derrota, es decir, que Estudiantes viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio, y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos con la Corinthians como local, y Corinthians como local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, juega muy bien como local de Corinthians y como mínimo hace 2 goles. Y Estudiantes como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Estudiantes juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Corinthians y un 30% a que gana Estudiantes. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, te dejamos un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. ¿Tienes alguna consulta o sugerencia? Déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.